Hola amigos, el día de hoy les traigo esta tarjeta madre de laptop que el problema que presenta es que estando conectada a la fuente de alimentación el consumo se mantiene en cero y obvio cuando le damos al botón de encendido el equipo no hace nada. Hoy les voy a mostrar cómo diagnosticar este tipo de fallas y a darle solución. Y bien amigos, lo primero que les quiero comentar es que si ustedes no tienen fuente de alimentación y solo tienen el cargador de la laptop, también podrán realizar este proceso, solo que no van a tener la referencia de los consumos, pero todo lo demás lo van a poder realizar. Lo primero que vamos a hacer es inicialmente medir el conector de la entrada. Esto nos va a hacer descartar que tenemos algún problema en el cargador o la fuente o en el propio conector. Para esto es muy sencillo: multímetro en escala de voltios, punta negra a tierra y, por ejemplo, en este tipo de conectores, este pin central que se ve es la alimentación. Ahí podemos ver en el multímetro que tenemos los 20 voltios. Ya aquí descartamos que en el conector no tenemos problema ni en la fuente de alimentación. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es ubicar la resistencia de sensado principal del sistema. Esto se mantiene para cualquier tipo de laptop. Esta resistencia normalmente la van a encontrar cerca de la entrada de alimentación por una cara o por la otra. Y también, si quieren ir más directo, la pueden ubicar mediante un esquemático. Ambas formas de localizar la resistencia de sensado se las voy a mostrar hoy. La resistencia de sensado, en la mayoría de los casos, se la van a encontrar acompañada de dos MOSFET, ya sea por una cara o por la otra, generalmente cerca del conector. Como pueden apreciar a simple vista, en esta cara no vemos una resistencia ni dos MOSFET cerca de este conector. Vamos a girar la tarjeta madre y cuando la giramos sí vemos una configuración bastante parecida. Vemos dos MOSFET y una resistencia que parece ser la resistencia de sensado. Esto lo vamos a confirmar con el esquemático. Pero primero vamos a medir a ver si tenemos los 19 voltios en esa resistencia. En una tarjeta madre funcional siempre los debemos tener. Vamos a medir. Como siempre, multímetro en escala de voltios, punta negra a tierra y vamos a medir en esa resistencia. Y señores, vemos que no tenemos voltaje. En este momento lo que vamos a tratar de comprobar es si tenemos algún tipo de cortocircuito en una etapa posterior a la resistencia o antes. ¿Cómo vamos a hacer? Como hemos visto en otros videos, multímetro en escala de diodo. Pero en este caso la placa no puede estar alimentada. Recuerden, en este caso, punta roja a tierra y recuerden que nos tiene que dar una caída de tensión de aproximadamente 400 milivolts o superior. Cuando nos paramos encima de la resistencia vemos que está arrojando el multímetro 479 milivoltios. Esto nos está diciendo que posterior a la resistencia ni en la línea anterior tenemos un cortocircuito y no hay justificación para que los 19 no estén. Esto solo es posible si antes de la resistencia hay algún tipo de falla y es lo que vamos a revisar. Aquí tenemos la resistencia principal de sensado. Vemos que encima tiene el número PR301 acompañada de los dos característicos MOSFET que les dije y cerca del conector de alimentación. Si aún tenemos duda de que esta sea la resistencia de sensado, debemos buscar el esquemático de esta placa. Para eso vamos a buscar su nombre. Esta es una NMB241. Ponemos ese nombre en Google seguido de la palabra esquemático o schematic en inglés y una vez que logremos descargar el PDF lo abrimos en la computadora. Aquí tenemos el esquemático de la tarjeta madre. Esta es la resistencia en la que estamos teniendo dudas, PR301.
Vamos a buscar esto dentro del PDF para ver qué nos arroja. Aquí tenemos la resistencia que estábamos buscando y coincide con el número PR301. ¿Cómo sé que es una resistencia? Las resistencias siempre tienen este símbolo de triángulo continuo en un circuito. Esto es para que los más novatos vayan aprendiendo. ¿Dónde están los MOSFETs ubicados? Si le damos un poco hacia la izquierda, aquí los tenemos. Vemos que coinciden con los números PQ311 y PQ312, que es lo mismo que tenemos en placa. ¿Cómo identificamos los MOSFETs en un esquemático? Siempre van a tener la nomenclatura Q, que esta también se utiliza para transistor. En este caso, PQ311. P sería una línea principal de alimentación, asócienlo con Power. Q, la Q de MOSFET, y 311 es el número que le da el fabricante. Y en su interior siempre van a haber 3 terminales y van a haber símbolos de diodo. Si corremos el esquema hacia la izquierda, vemos que efectivamente vienen de la línea BIN, la línea principal del sistema. Este nombre, otros fabricantes se lo cambian, pero si utilizan la lógica se van a dar cuenta que es la línea principal de alimentación. Como habíamos visto que en la resistencia de sensado no teníamos corto, solo nos queda medir estos MOSFET para ver si ellos son el problema. Aquí tenemos uno de los MOSFET de la imagen anterior. En este caso es un MOSFET canal N. ¿Cómo lo sé? Poniendo este nombre con la nomenclatura en Google y nos va a decir que es un MOSFET canal N. ¿Cómo funciona un MOSFET canal N de manera rápida? Aquí vemos 8 pines, pero en realidad todos los MOSFET tienen 3 terminales. Una que sería el drenador, el surtidor y la otra la puerta o gate. En realidad aquí los pines 1, 2 y 3 serían el surtidor, que sería internamente un solo terminal. El pin número 4 siempre es la puerta. Y los pines 5, 6, 7 y 8 sería el drenador, que igualmente internamente es un mismo terminal. ¿Cómo medir un MOSFET de manera rápida y fácil para saber si no está en corto? Primeramente, ponemos el multímetro en la escala de diodo, ponemos cualquiera de las dos puntas en el drenador y la otra punta en el surtidor. Y como ven, nos marca un valor de 509 milivoltios. Lo que vamos a hacer ahora es invertir las puntas y en este caso, si volviese a marcar un valor, significaría que el MOSFET está en corto. En este caso, como pueden apreciar en el multímetro, no nos está marcando ningún valor. Esto significa que al menos entre los terminales drenador y surtidor no tenemos cortocircuito. Entonces, sabiendo esto, solo nos queda medir el surtidor con respecto al gate. Hacemos la misma operación, mantenemos el multímetro en escala de diodo, ponemos una punta en el gate y la otra en el surtidor. Y como pueden apreciar, nos está mostrando un valor. Ahora, nuevamente, vamos a repetir la misma operación. Invertimos las puntas y en este caso no nos puede marcar nada. Y como ven, el MOSFET no está conduciendo, lo que significa que está en perfecto estado. El otro MOSFET también lo medí y está perfectamente. Hasta este momento sabemos que no tenemos corto en la resistencia principal del sistema ni en los MOSFET de entrada. La resistencia tampoco mostraba los 20 voltios con la placa alimentada. Vamos a comprobar si tenemos ese voltaje en los MOSFET. Esta medición debemos realizarla en el drenador, los 4 pines que están unidos. En cuanto conectemos un cargador, siempre debemos tener ese voltaje de entrada habilitado en esos pines. Multímetro en escala de voltios, vamos a medir y como ven tenemos 20 voltios. Ahora esos 20 voltios deben pasar hacia el surtidor, que son estos 3 pines. Vamos a medir aquí, vamos a medir ese voltaje en el surtidor y como ven no lo tenemos. Lo tenemos en el drenador, pero no en el surtidor. ¿Qué necesitamos para que ese voltaje pase? Necesitamos tener en el gate
un voltaje mayor que los 20 voltios que tenemos en el drenador. Cuando medimos aquí, tenemos 20 voltios y cuando medimos el gate debemos tener un voltaje superior a 20 para que funcione y no tenemos ese requisito. Ese voltaje aproximado de 25 voltios que nos falta es generado por el controlador de carga de batería en todas las laptops. Vamos a localizarlo y ver por qué no lo está enviando. Si les está gustando el video, déjenme un like, un comentario y suscríbanse. Con eso me ayudan mucho. Vamos a localizar el integrado de carga de batería. Les comenté que él era el encargado de enviar 25 voltios al pin número 4 del MOSFET. Aquí tenemos el MOSFET y si vemos el número 4 es el que está conectado a ese controlador. Vamos a seguir la línea a ver hacia dónde nos lleva. Aquí vemos que pasa por una resistencia PR302, sigue hacia abajo, resistencia PR310, seguimos la línea y señores nos lleva al pin número 4 del integrado de carga de batería. En este caso podemos ver que es el modelo BQ24780, uno de los más populares. Esa señal llegaría al pin número 4 a C-Drive. Vamos entonces a localizarlo en la placa con la nomenclatura PU301 para realizar las mediciones necesarias. En la imagen de la izquierda tenemos el controlador de carga de batería con la nomenclatura PU301. ¿Qué es lo primero que vamos a medir? No solo para este, sino para cualquier modelo, si tiene su alimentación principal. Incluso cualquier tipo de IC de una tarjeta madre de laptop, tarjeta madre de escritorio o tarjeta gráfica, lo primero que tiene que tener es su alimentación principal. Si vemos el diagrama, vemos que la alimentación principal está acá arriba en el pin número 28 con la nomenclatura BCC. También se la pueden encontrar con BIN. Si venimos al controlador, vemos que empieza por el pin número 1 serigrafiado en la placa y si vamos sumando hacia la derecha, llegamos al pin número 28. En este momento, como la laptop está conectada al cargador, debemos tener sí o sí 20 voltios en ese pin. Si no los tenemos, es porque tenemos algún tipo de problema en la línea por donde esos 20 voltios ingresan al controlador. Como pueden apreciar, cuando nos paramos en el pin número 28 no tenemos voltaje y esta es la razón de por qué el integrado no está funcionando. Si nos fijamos en ese pin, vemos que la línea conecta hacia el área de esta resistencia que tenemos aquí. Vamos a abrir el esquemático para ver qué nos arroja. Aquí estamos parados en el pin número 28 en el esquema. Si seguimos esta línea, vemos que va a dos lugares. El primero de ellos, un capacitor que está conectado a tierra, por lo que vamos a descartarlo. Vamos entonces a seguir la línea hacia arriba. Si la seguimos, vemos que nos lleva a una resistencia de nombre PR314. Recuerden la clásica figura de triángulo. Cuando vamos a la tarjeta madre, no vemos ese nombre en ningún lugar, pero esta es la única resistencia que tenemos en esa zona, así que no queda otra. Vamos a medirla. Como ven, no tenemos tampoco el voltaje encima de la resistencia. Lo que vamos a hacer ahora es ir al esquema y ver a dónde está conectada esa resistencia para ver si hay algún problema. Aquí tenemos nuevamente la resistencia PR314 en el esquema. Si seguimos la línea hacia arriba, ya vemos que al único lugar que va es a este componente de nombre PD302. Cuando vean la letra D en un componente, en un esquema, van a saber que es un diodo. Normalmente cerca del controlador de carga de batería se va a encontrar un diodo de nombre OR. Asocien OR con la siguiente frase: o cargador o batería. Este es un diodo que por un terminal va a recibir el voltaje de alimentación principal y por el otro el voltaje de la batería, pero solo va a permitir el paso al voltaje mayor de los dos. Vamos al esquema para revisar este componente. Si se fijan en la imagen de pantalla,
pueden ver que efectivamente tenemos la nomenclatura PD302 en la placa, que se corresponde al diodo que estaba conectado a la resistencia. Pero por alguna razón este diodo no está en la placa. También estuve mirando que la resistencia está un poco maltratada. Quizás alguien trabajó aquí y creó algún tipo de problema. Les expliqué que este diodo recibe por un terminal el voltaje de la batería y por el otro terminal el voltaje del cargador y pasa hacia su salida y de ahí a la resistencia del sistema. Vamos a medir aquí a ver si tenemos algún voltaje. No tenemos nada. Vamos a medir el otro pin y miren, señores, aquí tenemos los 20 voltios. Entonces, los 20 voltios no están pasando porque al no estar el diodo no tiene conexión con su pin de salida. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a soldar entre este pin y el pin de salida algún tipo de cable o puente para ver si permite pasar los 20 voltios hacia la resistencia y de ahí al resto del sistema. Y bien, amigos, como pueden apreciar, ya aquí realizamos un puente momentáneo entre el pin por donde entrarían los 19 voltios del cargador hacia su salida. Esta salida conectaría con la resistencia, que a su vez enviaría este voltaje de aproximadamente 20 voltios hacia el pin número 28 del BQ. Y ya teniendo todos sus requisitos correctamente, debería enviar 25 voltios hacia el pin número 4 del MOSFET de entrada, más conocido como gate. Vamos primeramente a comprobar si esta conexión está correcta. Vamos a conectar el multímetro en escala de continuidad. Vamos a conectar primeramente las puntas roja o negra en cualquier orden en estos puntos. Ahí pueden escuchar que está pitando, lo que significa que la conexión está correcta. Hacemos lo mismo ahora, pero desde la resistencia al punto de salida correctamente, y ahora de la resistencia hacia el pin número 28 del BQ. Y ven que el circuito está conectado. Nuevamente les recuerdo, aquí debería estar originalmente un diodo OR, conocido en placa como PD302, que este diodo, ¿cómo funciona? Recibe por un pin los 20 voltios del cargador y por el otro pin el voltaje de la batería. Y él solamente va a permitir salir el voltaje más alto de los dos. Esto es lo que hace que el sistema, cuando desconectemos el cargador, entonces deja pasar el voltaje de la batería y es lo que hace que nuestra laptop continúe funcionando. Vamos a ver ahora, conectando la placa, si realmente ya tenemos los 20 voltios aproximados en el BQ. Y bien, amigos, ya aquí tenemos la placa alimentada con 20 voltios. Vamos a conectar primeramente el multímetro en la escala de voltios. La punta negra la tenemos conectada a tierra y vamos a comenzar por aquí, analizando este circuito. Ya les expliqué que por aquí, en donde debería estar el diodo OR PD302, entran los 20 voltios. Por aquí tenemos los 19, perfecto. Este es el jumper que realizamos. En su salida tenemos 19.79, correcto. De ahí pasa hacia la resistencia, todo está correcto, y de ahí en su salida hacia el pin número 28 del BQ. Y ya tenemos los 19 voltios, pero les había mencionado que en el pin número 4, que sería el gate del MOSFET de entrada, necesitamos un voltaje mayor a 19. Que en este caso va a ser 25 voltios. Ya esos 25 voltios, si no hay ninguna línea abierta ni ningún problema, deberíamos tenerlos en el pin número 4 o más conocido como gate del MOSFET de entrada. Vamos a realizar esta medición para ver si ya todo está correcto. Y bien, señores, aquí tenemos ya el circuito principal de alimentación del sistema. Estos son los MOSFET en los cuales teníamos problemas. Siempre desde el principio tuvimos disponibles los 19 voltios.
y siguen estándolo. ¿Cuál era nuestro problema? Que en el pin número 4 dijimos que necesitábamos un voltaje mayor a 19 voltios para que él pueda conducir hacia estos pines. Dijimos que este voltaje lo enviaba el BQ. Vamos a medir este pin número 4. Y señores, vemos que tenemos los 25 voltios. Ya en teoría deberíamos tener en estos pines los 19. Vamos a ver si pasó al segundo MOSFET. Y por ende ya lo deberíamos tener en la resistencia principal del sistema. Y señores, ya en este equipo tenemos presente los 19 voltios, por lo cual, si no hay ningún otro tipo de problema, el sistema debería funcionar correctamente. Ahora vamos a conectar una pantalla para ver si este equipo funciona. Y bien amigos, en este momento ya tenemos conectada la tarjeta madre a la fuente de alimentación y a un monitor externo para pruebas. Vamos a encender la fuente para ver si todo está correcto. Como ven amigos, en este momento sí tenemos un consumo de 18 mA, muy diferente al consumo cero que teníamos anteriormente cuando el equipo presentaba la falla. Vamos a encender la tarjeta madre para ver si todo está funcionando bien. El consumo está subiendo, como pueden apreciar, y señores, ya la tarjeta madre está funcionando. Y espero que este video les haya sido de utilidad y los espero en un próximo video donde vamos a ver fallas en etapas posteriores a la resistencia de sensado.